Con la 4T, la economía de México no crece. El próximo 31 de mayo, la señora Sheinbaum presentará un informe que denomina rendición de cuentas. Es evidente que se trata de un recurso retórico y no de un acto constitucional. Es entonces una forma de enfrentar la crisis que el cobijo de la delincuencia le está generando a su gobierno. Por adelantado, les comparto algunos datos que seguro estoy entrarán en confrontación con los que la señora Sheinbaum presentará el domingo próximo. El gobierno de la señora Sheinbaum proyectó una recaudación de un poco más de 10 billones de pesos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2026, que por supuesto la Cámara de Diputados le aprobó, como es la costumbre de la Cuarta Transformación, sin modificar ni puntos ni comas, sin escuchar la voz de la oposición. De ese total, un poco más de 5,8 billones de pesos se proyecta recaudar por el cobro de impuestos y por la venta de bienes y prestación de servicios a cargo del gobierno federal. Programaron también un ingreso por nueva deuda pública de un poco más de 1,8 billones de pesos. Con esta nueva deuda, la Cuarta Transformación acumula un endeudamiento de 9 billones y medio, adicionales a los 10,5 billones heredados del PRIAN. ¿Recuerdan cuántas veces Obrador dijo que no endeudarían más al país? Pamplinas. Es de destacar que la diferencia porcentual entre el presupuesto de 2025 con relación al de 2026 es del 9,58%, aun cuando la inflación de 2025 es de solo el 3,69%. Esto significa 3 veces la inflación. Luego, entonces, existe un incremento real y no solo un presupuesto actualizado con la inflación. Estamos entonces ante un mayor gasto público a cargo de los contribuyentes, pero no ante un incremento de los ingresos y tampoco de un gasto destinado a la inversión productiva. Para los programas del bienestar, el incremento para el 2026 es de un poco más del 17%, más de 4 veces el porcentaje de la inflación del 2025. Solo todo esto con cargo a los contribuyentes. El gobierno federal y todos los gobiernos estatales, no solo los morenistas, están en una desenfrenada fiebre de crear programas sociales como el mecanismo ideal para atraer el voto ciudadano. Pero ese mismo mecanismo puede ser la causa de una profunda crisis si es que se sigue careciendo de fuentes de financiamiento distintos a la deuda. Si la economía no proporciona esos recursos mediante la recaudación fiscal, entonces la deuda pública es el camino, pero es un muy mal camino. Este mal camino es motivo de la presunción de la señora Claudia cuando con inaudito orgullo y gran soberbia
repite una y otra vez que para el 2026 el gasto de los programas del bienestar pasarán de 835,000 millones a un poco más de 1 billón de pesos, un incremento de más del 16%. El problema no es gastarlos, el problema real es de dónde obtener esos recursos. Si estos recursos se obtienen de deuda pública, eso significa destapar un hoyo y con la tierra de este llenar el otro. Al final tendremos el mismo problema, un hoyo sin tapar y cada vez más grande. Y este nuevo hoyo se llama deuda pública incrementada y más aún sin capacidad de pago. Y yo considero que no es ocioso y tampoco presuntuoso tratar de explicar qué es el PIB, Producto Interno Bruto, y cuál es la importancia de su comportamiento en la economía nacional y en los resultados de la recaudación fiscal para financiar el gasto público. Un gasto público que, como señalamos antes, para el 2026 es de más de 10 billones de pesos. El PIB, Producto Interno Bruto, mide el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en el país. Esos bienes y servicios van a generar ingresos a las finanzas públicas mediante el cobro de impuestos, así como por el cobro de servicios que el gobierno proporciona. La economía nacional tiene 3 actores fundamentales que son sector primario, que incluye toda la producción del campo y la pesca, sector secundario, que es la producción industrial, y sector terciario, que comprende el comercio y los servicios. Si todas estas actividades funcionan positivamente, entonces los actores de cada una recibirán ingresos y tendrán dinero para gastar, y por lo tanto, la producción y su comercialización generarán recursos que ingresarán a las finanzas públicas por concepto de impuestos. Si este mecanismo no funciona, o funciona mal, o deficiente, el país entrará en problemas de finanzas públicas. Recientemente pasamos por un sexenio desastroso, donde la economía en los 3 sectores tuvieron un muy mal resultado. La razón fundamental fue la desconfianza de los sectores productivos y de los consumidores en las políticas públicas y en la inseguridad jurídica que los mercados y ciudadanos percibieron durante el sexenio de López Obrador. El resultado fue que AMLO hoy ocupa un vergonzante lugar en la historia económica de la nación. AMLO es el segundo peor de los 13 últimos expresidentes en el manejo de la economía, solo superado por el mequetrefe e inútil Miguel de la Madrid Hurtado. Con este inútil, el Producto Interno Bruto fue de 0, y con AMLO, el que siempre miente, sabiendo que miente, el PIB fue del 1%. Aún así, ¿pueden sostener que es el mejor presidente de la historia de México? Pamplinas. La objetividad de los números demuestran que la Cuarta Transformación es un soberano fracaso. Por ahora, solo refiriéndonos al comportamiento de la economía. La valoración de los retrocesos de la democracia, la transparencia y de la inexistencia
de la honestidad valiente la dejamos para otro momento. Sugiero entonces mantener nuestra atención en el comportamiento del PIB. El último informe publicado por el INEGI el día 22 de mayo del año 2026 nos muestra y demuestra una caída importante del Producto Interno Bruto. Para el primer trimestre del año 2026, comparado con los resultados del último trimestre del año 2025, el PIB tiene un resultado negativo. La caída fue del menos 0,6% con relación al último trimestre del año 2025. Se acumula así un mal resultado que hay que agregarlo a los malos resultados de los últimos 18 meses. El PIB resultante del primer trimestre del año 2026 es la peor caída del PIB en los 2 últimos años. Además, conviene no perder de vista que el impacto negativo es en los 3 sectores de la economía. En el sector secundario cayó en un menos 1%. En el sector terciario el resultado fue menos 0,4%. Pero el resultado más desastroso y de mayor impacto lo podemos observar en el sector primario, integrado por la agricultura, la pesca y la ganadería, donde el PIB presenta una caída del menos 1,7%. Un dato útil es saber que el PIB del año 2025, ya con la economía del país en manos de la señora Sheinbaum, presidente de México, fue de apenas el 0,7%, muy lejos de lo que ella misma pronosticó al proponerse un crecimiento de entre el 2 y el 3%. El resultado fue un soberano fracaso. Todos estos resultados significan menores ingresos a las finanzas públicas por concepto de contribuciones, impuestos y venta de servicios gubernamentales. En consecuencia, los ingresos tendrán resultados menores a los proyectados y la solución puede ser recortar presupuestos para educación, salud y otros renglones. Y por supuesto que no incluye pensar en reducir el presupuesto de $1 billón para los programas del bienestar, sostén de la Cuarta Transformación. Por el contrario, no lo duden, si es necesario, recurrirán a más deuda. No olvidar que los gastos del gobierno provienen de los ingresos por impuestos y servicios, y si esas actividades hoy pierden dinamismo, es decir, no solamente dejan de crecer, sino pierden terreno, entonces los montos que se recaudan por impuestos serán menores, afectando la posibilidad de tener el dinero suficiente para hacer frente al presupuesto de más de 10 billones de pesos. Una responsabilidad fundamental de todo gobernante es lograr que la economía del país tenga un comportamiento positivo y con ello los ingresos de las finanzas públicas resulten suficientes para financiar los servicios como educación, salud, medios de comunicación por carreteras o vías férreas, electricidad, agua potable y, por supuesto, incluyendo los programas sociales. Sobre los programas sociales, hay que agregar la irresponsabilidad con cogobernadores y presidentes municipales de todos los partidos
siguen el ejemplo del gobierno federal, inventan y están inventando cada día nuevos programas sociales, pero no inventan cómo los vamos a financiar, de dónde saldrá el dinero, que no sea de más deuda pública. Lo que les importa es el beneficio político de apoyos clientelares. Es conveniente agregar que siguiendo el ejemplo del gobierno federal, los gobernadores también están incrementando la deuda pública de sus estados para financiar sus propios programas sociales. Y este mecanismo se repite en todos los municipios. Regresemos al tema del comportamiento del Producto Interno Bruto, que en los tres sectores de la economía para el primer trimestre del 2026 es negativo. Eso nos indica que la recaudación fiscal proyectada no se cumplirá y por lo tanto las finanzas públicas tendrán un quebranto. Espero y deseo no se repita la historia del inútil López Obrador, quien hoy tiene el privilegio vergonzoso de ser el segundo peor expresidente de los últimos 13 expresidentes. Esto es, si lo medimos por el resultado del PIB, que en su sexenio fue de apenas el 1%, solo superando el inútil Miguel de la Madrid, que dejó un resultado de 0 en el comportamiento del PIB. Frente a un escenario nada positivo, considero que la salida puede ser un recorte público y supongo que los programas sociales donde destinarán $1 billón son intocables por ser el sustento político del gobierno actual. Luego entonces son otras responsabilidades del gobierno las que sufrirán las limitaciones presupuestales y usted puede imaginar las que guste, pero está prohibido imaginar limitaciones a la ejecución del gasto público en los programas del bienestar, aun cuando el país entre en un problema mayor que dañará sin duda también a los beneficiarios de los programas sociales. La economía del país no marcha por buen rumbo y eso afecta los recursos públicos con que el gobierno tiene que enfrentar los gastos y el pago de una descomunal deuda de 20 billones de pesos. El 50% de esa deuda es responsabilidad de la autodenominada Cuarta Transformación. Tenemos entonces una deuda creciente y una economía que no funciona. Año con año, durante los gobiernos de Morena, el comportamiento del PIB es negativo. En consecuencia, los ingresos son menores y los gastos públicos mayores. El presupuesto público de la señora Sheinbaum está construido bajo la expectativa de un crecimiento del PIB de entre el 1,8% y el 2,8%. Y esto no está sucediendo. No solo no hay crecimiento, vivimos un decrecimiento. Por cada 1% que el PIB quede por debajo de las metas proyectadas por el gobierno y sobre las cuales se elaboró el presupuesto, el ingreso de las finanzas públicas será menor en 50,900 millones de pesos. La autodenominada Cuarta Transformación ya dejó en añicos los organismos autónomos que el proceso democrático construyó, no sin dificultades, en los últimos 25 años antes de la llegada de AMLO. Existe hoy un manejo desastroso de la economía y avanza el autoritarismo. La nueva mafia del poder se apoderó
del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, de todo el Poder Judicial, de las fiscalías, se apropió de varios canales de televisión no privados, desde donde transmiten por horas interminables en defensa de su grupo y con ataques a la oposición partidaria y ciudadana. Se trata de la glorificación de las mañaneras como palabra verdadera e inmaculada. Y lo que puede ser la joya de la corona, ahora la Cuarta Transformación, se propone impulsar una reforma que anule elecciones si desde su consideración existe intervención de la delincuencia o intervención extranjera. Es un enorme descaro cuando las evidencias demuestran que tienen dentro de su movimiento a la delincuencia y son además muchos de sus militantes parte de la delincuencia. Si no es así, entonces ¿por qué los abrazos y no balazos? ¿Por qué los múltiples visitas a las tierras del Chapo Guzmán? ¿Por qué tanta protección al gobernador de Sinaloa? ¿Por qué existe impunidad en el delito del huachicol? ¿Por qué Adán Augusto sigue sin ser investigado cuando ya está preso el que fue su jefe de seguridad en Tabasco y con evidencias claras de su relación con la delincuencia? Sospecho que las elecciones que anularán por supuesta o real intervención extranjera y o de la delincuencia son aquellas donde gane la oposición a Morena. ¿Por qué tanto enojo cuando desde la Unión Americana solicitan extradición de mexicanos considerados delincuentes por las autoridades de Estados Unidos? El enojo es solo porque son parte de la denominada Cuarta Transformación. 26 de mayo del año 2026, José Luis Hernández, es un honor ser opositor.